con una riqueza, como siempre, la palabra de Dios con una riqueza nos muestra la fuerza de su palabra. Jonás, de quien quiero hablar hoy, va a Nínive y dice una predicación de 5 palabras en hebreo. Dentro de 40 días Nínive será destruido. En español son más, en hebreo apenas 5. Y con eso llega a los corazones de las personas y cambian. Como en el Génesis, hágase la luz y la luz se hizo. Jesús hoy pasa caminando por el lago y dice, síganme, síganme, y ellos se levantaron y lo siguieron. La fuerza de la palabra. De verdad que cuando uno dispone el corazón, puede probar en su propia vida lo que la palabra de Dios tiene, la fuerza que tiene la palabra en cada uno de nosotros. Sin embargo, yo quería que nos fijáramos justamente en Jonás. Y con mucho cuidado, pienso yo, porque es una frase muy peligrosa. Quisiera hoy proponerles esta idea y convencido de que así es, ir en contra de la voluntad de Dios tiene consecuencias. Y digo que peligrosa porque en alguna teología, normalmente en las iglesias de nuestros hermanos cristianos no católicos, se nos da la idea de que si uno no hace la voluntad de Dios, toda nuestra vida será un fracaso, que toda nuestra vida no habrá éxito, etcétera, etcétera. Como la idea de que Dios es un Dios caprichoso, que quien no cumple su voluntad entonces se ensaña. Yo he escuchado a veces una frase que en mi familia se dice, que cuando sucede algo, la gente dice, uy, Dios mío, ¿qué estaré pagando? No sé si usted la dice, como si por haber hecho algo contra Dios, Dios me va a pasar la factura. Ir en contra de la voluntad de Dios tiene consecuencias. Yo pongo aquí la foto de un muchacho con una bola porque no me estoy refiriendo como cuando se arman estas mejengas en la calle. Bueno, se armaban, yo no sé ahora. Y no había pelota y llegaba alguien con la bola y decía, bueno, estas son las reglas. Y cuando las reglas no se cumplían, ¿qué hacía? Se iba con la bola. Ustedes también tenían ese compañero, ¿verdad? Ese vecino de barrio, se iba con la bola. Entonces, no, ir en contra de la voluntad de Dios tiene consecuencias. No es que Dios dice, bueno, estas son las reglas. Y si usted no juega con esto, entonces yo me llevo la bola. No, ir en contra de la voluntad de Dios tiene consecuencias. Yo me refiero a como quien decide alejarse de la luz, la consecuencia que es vivir ¿dónde? En oscuridad. Y no es que Dios dice, no me quieren como luz, ¡push! Vivan en la oscuridad. La misma idea será con el fuego. Quien decide alejarse del fuego va a vivir con frío. Es la consecuencia. Ir en contra de la voluntad de Dios tiene consecuencias. Incluso ir a favor de la voluntad de Dios también tiene consecuencias que podremos hablar y así lo haremos seguramente durante la Cuaresma. Jonás es un hombre que decidió ir en contra de la voluntad de Dios. Y sin embargo Jesús, de los poquitos profetas que menciona a Jonás y lo pone como ejemplo. Bueno, dice, no se le dará más signo que el que se le dio a Jonás, como al signo de la reina también de Saba. Ubiquemos un poquito a Jonás para que saquemos algunas consecuencias de la vida de Jonás, si me lo permiten. Bueno, obviamente Jonás es ¿cómo se llama? Del reino de Israel, el reino de Israel, que en este momento, en el momento de la profecía de Jonás, está asediado, rodeado totalmente por el imperio asirio, cuya capital era Nínive, un imperio sumamente violento. Se caracterizaba por conquistar a los pueblos y someterlos de una manera muy violenta, matando a los animales, violando a sus esposas. Y la misión que tiene Jonás es ir a la capital de ese imperio y decirle que dentro de 40 días va a ser destruido si no se arrepiente. Jonás, en vez de ir a Nínive, decide bajar a Jope, que es el puerto más importante, tomar un barco
e irse a Tarsis. Abramos un poquito más el mapa. El Señor lo manda a Nínive y él decide ir a Tarsis, en contra de la voluntad de Dios, en la dirección opuesta, totalmente, y en las distancias opuestas. De donde estaba Jonás a Nínive habría más o menos unos 900 kilómetros, unos 4 o 5 meses de camino porque había que pasar por el desierto. Mas Jonás toma la decisión de ir a Tarsis, que está a 4,000 kilómetros de donde él estaba. Y entonces aquí podemos sacar la primera enseñanza. Ir en contra de la voluntad de Dios alarga el camino, siempre el camino lo alarga. Y alargar el camino es la experiencia existencial de avanzar y avanzar y avanzar y uno no sentir que avanza, porque el camino es largo, porque se ha alargado el camino. Donde parece que sí, pasamos cosas y alcancé el título, hice lo otro y demás, pero el camino es tan largo que hasta se pierde de alguna manera el rumbo. Repito, no es Dios desquitándose con Jonás, es Jonás decidiendo en su libertad, yendo en la dirección opuesta donde el Señor le ha mandado. Creo que conocemos la historia, si no, yo se las voy recordando. El barco sale, es un barco lleno de marineros paganos y se desata una tempestad en el mar. Jonás había bajado al fondo del barco y se había quedado dormido, entonces llegan a despertarlo y decirle, mire, aquí algo extraño está pasando, parece que el mar está bravo con nosotros, todos estamos invocando a nuestros dioses, así que usted póngase a rezar. Y como no se calmaba el asunto, entonces echaron suertes para ver de quién era la culpa de que este temporal estuviese así. Dice, echaron suertes, dice el texto, no sabemos cómo. Yo digo que dijeron zapatito, cochinito, cambia de piecito, ¿verdad? Y piedra, papel, tijera hicieron ahí, pues quedó como se llama, a la suerte. Es muy curioso porque, bueno, adivinen a quién le tocó, a Jonás. Y Jonás dice esta frase, yo anoche cambiaba un poco la diapositiva porque me llamó la atención, dice, yo soy hebreo y venero al Señor, el Dios del cielo, el que hizo el mar y la tierra. Que Jonás Majuponcillo, disculpen la palabra. Él sabe que su Señor es el que hizo el mar y la tierra. Y sin embargo, se va lejos en el mar. Ese mar donde él está yendo en barco es del Señor. ¿A dónde se va? ¿De dónde usted se va a ocultar de la voluntad de Dios? Como decir, me voy a esconder de aquí. Voy a ir tan lejos de que Dios no vea lo que yo estoy haciendo. ¿Dónde? No hay. Dice el Salmo, si yo subo al cielo, ahí estás tú. Si bajo a lo más fondo del abismo, ahí me encuentras. Bueno, y Jonás pretende escapar de Dios, huir de Dios, y toma el barco. Fíjense que estaba dormido. ¿Por qué? Porque aquí está la segunda consecuencia. Ir en contra de la voluntad de Dios cansa. Cansa porque uno va en contra de los principios. Uno tiene que convencerse a uno muchas veces de algo que sabe que no está bien y tiene que buscar argumentos para sustentar una decisión, un estilo de vida, una relación. Y entonces, obviamente, cansa. Y estaba dormido entonces. Cuando él dice que es él, no lo quieren. Él dice, échenme, yo soy el culpable de por sí. Y no lo quieren echar, vean qué respetuosos son, no lo quieren echar, pero el temporal no se calma, entonces terminan tirándolo. Muy vacilón, digo yo vacilón, porque cuando lo tiran el mar se calma. Y quedan sumamente asombrados los paganos, y dice el texto que ofrecieron alabanzas al Dios de Jonás, como que se convirtieron al Dios de Jonás viendo su poder. Incluso los paganos se convierten y Jonás sigue de terco yendo contra la voluntad de Dios. Cuando lo tiran dice que baja a la profundidad y ahí se lo come o entra en la boca, dice de un gran pez, un cetáceo. No sabemos, nosotros hemos pensado siempre una ballena, pero aquí está la tercera enseñanza. Digamos, este es Jonás. Jonás versión búho, que ese fue el que encontré en internet, pero es Jonás.
Jonás, que es del pueblo de Israel, como lo he dicho, entonces él decide bajar de donde está hasta el puerto de Jope. En Jope se sube al muelle y baja hasta el barco. En el barco decide bajar a la parte más profunda del barco donde duerme. Cuando la tempestad a él lo tiran y dice que baja a la profundidad del mar. Cuando está en la profundidad del mar, se lo traga la ballena y baja al interior de la ballena. Ir en contra de la voluntad de Dios siempre te hunde. Y empezó a hundirse. Y cuando digo hundirse, es la sensación de a veces entrar como en una, ¿cómo se llama? Un pozo, ¿verdad? Donde uno se va hundiendo y parece que no sale. Incluso yo creo que las conciencias y los corazones se van enfriando porque el que camina lejos de la voluntad de Dios al inicio quizá siente nostalgia de Dios porque sabe que se está alejando, pero con el caminar va aceptando en su vida lo que antes tal vez no aceptaba. Dice, bueno, de por sí todo el mundo lo hace, de por sí tal cosa, de por sí, de por sí, de por sí. Y entonces al final su corazón y su conciencia terminan durmiendo. Padre, pero entonces, si Jonás fue así, ¿por qué? Diga algo bueno de Jonás. Bueno, justo en el fondo de la ballena, en el abismo en el que estaba, lejos de la voluntad de Dios, se puso de rodillas, dice el texto, y oró. Y oró. ¿Qué oró? Yo quise poner la oración que él hizo, que lo pueden encontrar en la palabra de Dios. Hizo esta oración, dijo. Es una oración bellísima, pero ya van a ver que es engañosa. Dice, desde mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió. Desde el seno del abismo pedí auxilio y tú me escuchaste. Está ahí todo bien. Y vea lo que sigue orando Jonás. Tú me arrojaste a lo más profundo, al medio del mar. Suave, un momentito. Tú me arrojaste a lo más profundo, al medio del mar. ¿Estás seguro, señor Jonás? Y esto es una gran tentación para las personas con cierta espiritualidad, que en medio de un problema invocan a Dios, culpando a Dios de lo que les está pasando, cuando ellos o nosotros o yo soy el que he decidido. El Señor no mandó a Jonás al mar, lo mandó a Nínive y a Nínive no hay mar, hay desierto, mas Jonás cree que el Señor lo arrojó a lo profundo en medio del mar. No, Señor. Su oración muy bien, pero usted está allí por consecuencias ¿de quién? De las propias consecuencias de Jonás. Y dice, la corriente me envolvía, todos tus torrentes y tus olas pesaron sobre mí. Entonces dije, he sido arrojado lejos de tus ojos, pero yo seguiré mirando hacia tu santo templo. Y describe un poquito lo que él vive. Dice, las aguas me rodeaban hasta la garganta y el abismo me cercaba. Las algas se enredaban en mi cabeza. Los camarones pasaban enfrente, las langostas a la mantequilla pasaban así a la par mía, dice Jonás. Y dice, sobre mí se cerraron para siempre los cerrojos de la tierra. Claro, él siente que en las profundidades de donde está, que tiene el mundo encima, la tierra encima. Señor Jonás, has ido en contra de la voluntad de Dios y ahora has ido lejos de la luz, ahora estás en la oscuridad. Has ido lejos del fuego, ahora estás en el gran frío. Y vean lo que dice, cuando mi alma desfallecía, me acordé del Señor. De verdad yo quisiera, y me lo digo a mí, pero yo se los quiero transmitir, no esperen bajar de Jope hacia Jope, no esperen de bajar de Jope al barco, del barco a la profundidad, no esperen bajar a lo más hondo para acordarse del Señor. ¿Por qué tiene que acordarse el matrimonio delante de la mesa del abogado a punto de divorciarse del Señor? ¿Por qué no se acordaron antes? Me acordé del Señor.
Y si bien creo que hay lecciones que uno llega a aprender allí, creo que si uno se acuerda antes del Señor, si busca su voluntad en el camino hacia Él, puede vivir con un corazón un poco más libre, más dispuesto. Dice Jonás, mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo, tú me hiciste subir vivo de la fosa, Señor Dios mío. Juan Pablo II dice que la oración es la capacidad de reconocer que yo soy limitado. Yo siempre creo, y le decía a los dirigidos espirituales en algún momento, que sobre todo si son religiosos, si somos sacerdotes o monjas, que si uno no reza no es falta de vida espiritual, es una soberbia muy grande. Me creo tan poderoso que yo puedo solito. El Papa Benedicto XVI dice que la oración, quien no reza se ahoga, ¿verdad? Que la palabra de Dios y la oración son como los dos pulmones del creyente. Y eso lo mantiene a uno con vida. Bueno, ¿y qué sucede? Después de que invocó al Señor, el Señor lo escuchó, dice, y entonces viene, y el texto, disculpen, pero así dice, vino el animal, el gran pez, y lo vomitó en la orilla. Usted dice, qué asco, lo vomitó. Pues yo supongo que Jonás se puso de rodillas y dijo, gracias Señor, porque salí de la ballena por el mismo lugar por donde entré. Te doy gracias y te bendigo, Señor. Porque había opciones, ¿verdad? Había otras opciones también. Y bueno, bendito sea el Señor que fue por allí. Así sí se despiertan todos, ¿verdad? Dios los perdone. Y aquí termino con el último aspecto. Jonás regresa a la voluntad de Dios. En el capítulo 4 se vuelve a pelear con la voluntad de Dios, pero aquí yo quiero hacer énfasis. El regreso a la voluntad de Dios no es automático. No es automático. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando la ballena vomita a Jonás, Jonás está en el lugar donde lo vomitó. Si se había alejado 4,000 kilómetros y ahora quiere regresar, ahora tiene que regresar 4,000 kilómetros y además tiene que caminar ¿cuánto? 900. No es automático. Cuando el hijo pródigo toma conciencia de su vida y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Si los sirvientes de mi padre tienen pan en abundancia, me levantaré, iré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Acaso dice el texto que él cerró los ojos y dijo, Señor, perdón, y abrió los ojos y estaba en la casa del Padre? Así dice el texto, ¿no? ¿Qué tuvo que hacer? Levantarse y ponerse a caminar. Cuando allá en Frailes uno de los señores que había hecho unos retiros, que se llamaban retiros de señores, así le pusieron, y este hombre sumamente machista, con un machismo grave, pienso yo, enfermizo, tiene un encuentro con el Señor, un encuentro grande que yo creo y doy testimonio de que Dios tocó el corazón de ese señor, lo transformó y lo hizo nuevo. Lo curó de muchas cosas, de muchas mañas, de muchos malos hábitos que había aprendido de su mamá y de su papá y de su abuelo y de para ahí atrás. Yo creo que Dios lo tocó. 65, 60 y resto de años tenía tal vez. Y después de 3 meses de haber vivido, digamos, el retiro, llegó a la oficina a decirme, padre, pero es que estoy muy cansado, padre, porque yo siento que yo ya tengo un cambio de mi vida. Yo reconozco que antes fui, pero, por ejemplo, mis hijos ya no me quieren traer todavía mis nietos, mis hijas todavía están molestas conmigo. Y yo tuve que decirle con mucho cariño, pero con mucha claridad, que él tenía que entender que si bien él ahora estaba de regreso, se había alejado 65 años y él no podía pretender que todas las heridas que él ocasionó durante ese camino lejos hacia Tarsis, ahora por el hecho de que él quisiera regresar, todo iba a estar bien. Si usted dice, voy a tomar control de mi vida sexual, de la pornografía, por ejemplo, los que son adictos, y dice, bueno, y toma un control, sí, ahora va a tener que regresar y va a pasar por los mismos episodios donde le fue alejando y va a tener que luchar contra esas mismas cosas. Y es muy fácil que diga, bueno, ay, padre, es que la gente no apoya, no ve el esfuerzo que yo estoy haciendo. Bueno,
Son 65 años de tenerlo acostumbrado a otra cosa. Usted siga caminando en la dirección correcta, pero no es automático. Al final usted no tiene que convencer del todo a los demás, sino que su convicción pueda ser tan fuerte de ir en la dirección correcta y que eso sea suficiente. Y al final del camino, el hijo pródigo lo esperó el abrazo del Padre. Ir en contra de la voluntad de Dios tiene consecuencias. Hemos mencionado algunos. Este viaje a Tarsis le alargó el camino a Jonás, le aumentó el cansancio, además lo hundió. Y cuando tomó conciencia, se dio cuenta que no era un camino automático. ¿A Tarsis o a Nínive? ¿Dónde quiere caminar? ¿Hacia dónde quiere caminar? ¿Hacia el pedido de Dios, que es duro, que es grave, que era difícil? ¿O lejos de su voluntad, que ya vimos algunas consecuencias? Que el Señor, con su gran poder, con su gran fuerza, nos ayude a tomar hoy, no mañana, hoy, las mejores decisiones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.